Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con esta tercera semana del seminario y seguimos hablando de caos en sistemas dinámicos discretos, en sistemas de más de una variable con más de una ecuación, ¿no? La vez pasada nos quedamos haciendo una versión discreta de un depredador presa y vamos a retomarla el día de hoy. Vamos a modificarla un poco, ¿no? Entonces vamos a estar viendo eso y vamos a estudiar otra forma de ver el espacio fase de algún sistema dinámico con estas características, que en este caso pues vamos a tener un espacio de fases que no es como los planitos que estamos acostumbrados a dibujar, sino pues que vamos a tener que pensar en todos los estados asintóticos que podemos tener al mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo con la forma de una red, que va a ser una red rala, y que va a tener ciertas características ahí, pero que esa forma de dibujar el espacio fase pues nos va a permitir entender un poco mejor los estados asintóticos de nuestros sistemas. Ahora, esta ya será la última sesión donde trabajemos con ecuaciones en diferencias, y la siguiente sesión empezamos ya a hacer una introducción a los autómatas celulares. Pues van a ser en principio autómatas celulares totalistas, y bueno, así lo vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, pues pasamos un rato al pizarrón a comentar este modelo de depredador presa con modificaciones, y luego vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces vamos primero al pizarrón. Entonces estamos otra vez aquí con nuestro pizarrón electrónico, y vamos a garabatear un rato. Lo que quiero ver es cómo planteamos el modelo, ¿no? Entonces teníamos un depredador presa discreto, ¿no? Este modelo de depredador presa, si se acuerdan, pues teníamos el xt-1, el xt, perdón, y el yt, que son nuestras poblaciones, ¿no? El xt, ¿cómo va a cambiar? Pues eran los mismos que teníamos en el xt-1 más una tasa de crecimiento, ¿no? Entonces tenemos una tasa que puede ser pequeña para el crecimiento de la x, que también le podríamos llamar a o b o como sea. Y le ponemos a, y esto va a cambiar también en cuando se encuentran estos que estaban con los depredadores que ya había, ¿no? Entonces los que ya estaban se encuentran con los depredadores que ya había a cierta tasa y ya, ¿no? Luego los depredadores pues son los que ya teníamos
más la progenie que llegan a tener. No. Queremos un término que disminuya la población, ¿no? Que disminuya la población. Si no hay presas, ¿no? Entonces, si la C es positiva, esto va a ser de esta forma. C por el Y T menos 1, ¿no? Entonces la población disminuye menos una D por xt más, perdón, xt menos 1, yt menos 1, que es el término de depredación, ¿no? Ahora, el primer cambio es la tasa de crecimiento que no sea lineal, sino que sea como la logística, ¿no? Entonces este es xt menos 1 más la tasa de crecimiento que es a por 1 menos xt menos 1, perdón, aquí sí tengo un xt menos 1 por 1 menos xt menos 1 sobre la capacidad de carga menos la depredación, ¿no? Ahora, del lado de los, justamente de la depredación, estas dos tasas, ¿no? La y t es yt menos 1 menos c yt menos 1 más dxt menos 1 yt menos 1. Si estuviéramos en ecuaciones continuas, pues sin ninguna bronca esto lo metemos a la computadora y hace lo que tenga que hacer, ¿no? Pero vimos la vez pasada que en la versión, nuestra versión discreta, pues hay una de las variables que crece muy rápido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es modificar la tasa de depredación y en vez de tener esta B por esta cosa, vamos a decir que es una B que depende de xt menos 1 y una D que depende de la y t menos 1. Entonces la D va a depender de y de t menos 1 y de xt menos 1, perdón, y multiplica a y de t menos 1. Y esta va a depender de y, va a depender de la cantidad ¿no? Y es como le afecta a la x anterior, ¿no? Entonces, los x, las presas que ya estaban son depredadas a una tasa que depende de la densidad de la otra población, y lo mismo va a afectar esto. La población va a crecer pues, dependiendo directamente de la densidad de la otra población, pero también pues linealmente depende de cuántos, de qué tan grande sea la propia población, ¿no? Entonces, ¿cómo se tienen que ver esas dos tasas? ¿No? Entonces vamos a ver. En el caso de la tasa de depredación de la D, vamos a hacerla esta pues sí lineal, ¿no? Y esta sí le vamos a dejar como
d por x de t menos 1 por y de t, ¿no? Pero podríamos hacerla de otra forma, ¿no? Hay varias formas. Pero esta b, y aquí vamos a jugar con lo que se conoce como la respuesta funcional de Holling, vamos a usar una sigmoide, ¿no? Y la sigmoide que vamos a usar es 1 menos 1 por un parámetro b por yt menos 1 menos 1, ¿no? Esa cosa se va a acercar a un valor asintótico y de hecho a 1, ¿no? Y ese valor asintótico, ¿qué significa? Que todos mueren, ¿no? Que es la depredación perfecta. Un depredador perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo queda finalmente nuestro modelo? Así, ¿no? Entonces, esto lo vamos a meter en Python y vamos a hacer la simulación. Vamos a hacer las grafiquitas que estábamos haciendo. Y pasamos a lo que sigue, ¿no? Ok. Entonces, como siempre, vamos a cargar nuestras bibliotecas. Ya estamos en el Jupyter. Entonces, vamos a cargar NumPy. Vamos a cargar Matplotlib. Y vamos a empezar, ¿no? Entonces definimos nuestro sistema. Le habíamos puesto así, ¿no? X de X y Y chiquitas. Nos va a arrojar un array de una lista, ¿no? Esa lista, ¿quién es? Pues va a ser X más A por X más, no, perdón, esto por 1 menos X entre K. Y acá a lo mejor sería bueno de una vez ir poniendo que la K la vamos a fijar en 5. Y los otros parámetros, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1 y no me acuerdo si nos quedó una D, pero por qué, ¿no? Entonces esto 1 sobre K, luego menos el término de depredación, que es 1 menos 1 sobre B por Y más 1. Y esto que multiplica al X, ¿no? Esa es la primera componente. Y la segunda componente, que es la que corresponde a la Y, pues es Y más, no, perdón, menos C por Y y más D por X y por Y, ¿no? Aquí me falta un por y parece que ya está todo en principio, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros dos términos de nuestra función y ahora necesitamos simularlo.
necesitamos darle condiciones iniciales. X0 va a ser igual a 1, Y0 va a ser igual a 1, y nuestros estados pues van a empezar con esos dos, ¿no? Con el X0 y Y0. Igual, perdón, E de estados igual a X0 y Y0. Y ahora vamos a alimentar nuestra lista de estados para poder hacer las grafiquitas, ¿no? Entonces, hagamos primero 10 pasos para verificar. For i in range 10. Acuérdense que tenemos que escribir las cosas, ¿no? Entonces hacemos el X, Y, va a ser ¿quién? E0 menos 1 y E1 el último, ¿no? Entonces X y Y van a hacer eso y luego los actualizamos, ¿no? Hacemos punto append a ver la X T y Y van a ser X y Y. Entonces vamos a hacer el append de ¿qué es esto? No, perdón, es la función aplicada a estas dos, ¿no? Entonces es X de esto, el 0 y el componente 1 de esta misma, ¿no? ¿No? Entonces X, T y T van a ser esos mismos y vamos a hacer el append en el E0, vamos a hacer el append de X eh, ¿qué le habíamos hecho así? Me parece, ¿no? Ajá. Primero tenemos estos y luego los que siguen son a los que les aplicamos la función, ¿no? Eh, ok, entonces podemos, ajá, tenemos esto así y luego les vamos a aplicar la función, ¿no? X de X y Y. Estos son los que siguen y nos vamos a quedar con el append de estas xt y yt, ¿no? En el E0 y en el E1, ¿no? Append xt E1 append yt, ¿no? Array. Ahora sí, ¿quién es la E? ¿No? Y si hacemos esto muchas veces, ¿no? Ponemos otra vez nuestras condiciones iniciales. Hacemos nuestra simulación ahora con 100 pasos. Y ahí están. Y hacemos el plot de E0. Ahí está. Y el plot del E1. Ahí están. De hecho, el de
Aquí podemos ponerle, ¿no? El X son las presas. ¿Cómo es? Label. Presas. Y label. Depredadores, ¿no? Depredadores. Y vamos a hacer la leyenda. Ahí está, ¿no? Y si modificamos la ecuación para las presas, pues tenemos otro comportamiento, ¿no? Y hacemos el plot eh, de E0 contra E1. Ahí están, ¿no? Los ciclos que queríamos dibujar, ¿no? Entonces, esta respuesta funcional que le metimos a las presas, pues sí modifica el comportamiento, ¿no? Se ve más como lo esperado, ¿no? Aquí las presas se apelmazan y eso depende de qué tan grande sea la capacidad de carga, ¿no? Y aquí los depredadores se murieron y las presas también, ¿sí? Entonces, eh, un buen ejercicio es usar este modelito para ir barriendo este parámetro de la capacidad de carga. Y aquí es importante comparar la capacidad de carga con el término que el de la D, ¿no? Que es el de la depredación, y la B, que es la asíntota de nuestros de nuestras presas, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Si lo hacemos con más puntos, se puede ver, ¿no? Ahí están estos y esta es la que se va a ver más linda, ¿no? Ahí está, es una espiral, ¿no? De hecho podríamos graficarla con puras bolitas, perdón. Ahí está. Y ya, ¿no? Entonces ahí está la implementación de un depredador presa con ecuaciones en diferencias, ¿no? Ok, entonces regresemos rápidamente al pizarrón, a nuestra pizarra electrónica. Vamos a ver una sola. Entonces, ahora, ¿cuál podría ser el problema? Bueno, si tenemos más de tres, o bueno, sí, más de tres ecuaciones, pues, ¿cómo vamos a dibujar el espacio fase, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora son espacios fase en forma de gráfica, ¿no? Entonces, aunque vamos a revisitar las gráficas cuando veamos redes, de momento, pues lo que hay que sabernos es que eh, una gráfica es un objeto que tiene dos conjuntos, formado por una dupla de dos conjuntos, ¿no? Uno que se llama B de vértices y uno que se llama A de aristas, ¿no? Los vértices los podemos pensar como objetos y las aristas justamente como relaciones, ¿no? Entre objetos, entre vértices.
Bueno, los vértices también podrían ser personas, podrían ser lugares, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y las relaciones entre ellos, es decir, tenemos ahí pares, ¿no? Y esos pares pues van a tener cierta relación, ¿no? Digo, representar ciertas relaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, si le ponemos a los vértices números naturales, ¿no? Entonces tenemos el vértice 1, el 2, el 3, 4 y así, ¿no? Y el 1 podría estar relacionado con el 2, con el 3 y con el 4, pero 4, 3 y 2 entre sí no están relacionados, ¿no? Es un tipo de gráfico. Además podemos darle una dirección, ¿no? En este caso vamos a estar trabajando con gráficas dirigidas, porque de lo que estamos hablando es de estados, ¿no? Nuestros vértices van a ser estados, y entonces esos estados con el transcurso del tiempo van a cambiar, ¿no? Y ese cambio nos da una direccionalidad. Entonces, cuando tenemos una dirección, le pintamos una flecha a nuestra arista, y entonces esta arista, en una gráfica dirigida o digráfica, la arista 1,4 es una flecha, ¿no? Y es distinta de la 4,1. Cuando tenemos una gráfica simple, sin direcciones, la 4,1 es igual a la 1,4, ¿no? Porque estamos hablando de una relación recíproca. Acá no. Acá estamos hablando de una relación que va de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces, ahorita vamos a dibujar estas cosas, pero lo que quiero que revisemos es, bueno, finalmente, ¿para qué? ¿Por qué nos interesa dibujar estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Pensemos en la siguiente ecuación, ¿no? Tenemos que el x de t va a ser como el anterior por el anterior a ese módulo 6, ¿no? Es decir, es el residuo de la división del producto de estos dos estados anteriores. Pero entonces, para determinar ese estado necesitamos dos variables, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Por un lado, ¿no? Por otro lado, si estamos hablando de aritmética módulo 6, es buena noticia, ¿no? Porque tenemos únicamente 6 estados posibles. El 0, el 1, 2, el 3, el 4 o el 5, ¿no? Entonces, son dos cosas, ¿no? Primero, esta ecuación, esta transformación iterada es no es de una dimensión, es de dos dimensiones, ¿no? Porque necesitamos dos variables para determinar el que sigue, ¿no? Necesitamos ir dos atrás para determinar el que sigue. ¿A quién se parece esa? Pues es como la de Fibonacci, ¿no? La de Fibonacci era la suma de los dos anteriores, ¿no? Entonces esa no es de dimensión 1, no es de una sola variable, sino de dos. O es una de una variable en orden 2, ¿no? Un poco siguiendo la analogía con ecuaciones diferenciales. Ahora, el hecho de que tengamos aritmética módulo 6 nos dice que el conjunto de posibles estados
es finito y es únicamente 0, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿no? Son los posibles residuos y entonces son las posibilidades que hay acá, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo es eh, cómo es este estado, este espacio de estados, ¿no? O qué tendríamos que hacer el dibujo. Este, pues en principio son 36 estados, son 6 estados posibles, pero tenemos que preocuparnos por dos parejas, ¿no? ¿Quién va a dónde, no? Eh, y entonces, si nuestros dos anteriores son, por ejemplo, el 0 y el 1, ¿a dónde van a ir a dar? ¿No? Si nuestras parejas son el 4 y el 2, ¿a dónde van a ir a dar? ¿No? Entonces, esa es un poco la pregunta, ¿no? Eh, okay. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo más trivial, ¿no? Es la condición inicial de 0, el xt menos 2 es 0 y el xt menos 1 es el 0, ¿no? Los dos anteriores fueron el 0. Entonces tenemos un par. ¿Ese par a dónde va a ir a dar? Bajo la función que determina de este lado, del lado derecho. Entonces el 0, 0, multiplicamos 0 por 0, módulo 6 es 0, ¿no? Entonces va a dar al 0 el xt y el xt más 1, pues es 0 y 0 otra vez, ¿no? 0. Ahí están. Eh, Ahora, y este se queda ahí en el 0, ¿no? El 1,0, ¿a dónde va a ir a dar? Pues tenemos 1 por 0 es 0, y entonces la primera componente es 0. Eh, y entonces el t es el 0, pero el t menos 1, ajá, el t menos 1 es 1, ¿no? Entonces cualquiera de la forma n,0 va a ir a dar al 0,n, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el 3,2? ¿No? Entonces 2 por 3 es 6, el residuo es 0. Entonces ahora tenemos el 0 y el 3, ¿no? Eh, Perdón, el 0 y el 2, ¿no? Eh, ¿Y 0 y 2? A ver, vamos con otro que no nos dé 0. Por ejemplo, el 4, 2, para ilustrar un poco esto. Eh, el 4 y 2, esto es 8 y el residuo de 8 es 2, ¿no? Luego tenemos el 2 por 2, 4 y el residuo es 4, ¿no? El 5, 2, ¿no? Y vamos fijando como la segunda coordenada. El 5, 2 tienes es 10, es 1 y sobran 4. Y luego tenemos 2 y 4, son 8. Tenemos de residuo 2, ¿no? Y ahí está, ¿no?
Ok, entonces podemos enlistar todas las posibles transiciones, ¿no? Eh, que nos da esta cosa de... Ahora, ¿cómo implementamos la aritmética modular en Python? Pues vamos a introducir este operador, ¿no? Este viene cargado tanto en NumPy como en Mat y lo que nos hace es la aritmética módulo 6, ¿no? Nos compara dos enteros módulo 6. Eso lo vamos a ver en un momento. Y la idea es que vamos a construir una red en donde tengamos todas las posibles transiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 00 se va a quedar con el 00, pero el 5,2 que teníamos aquí, ¿no? Si dibujamos el par 5,2 como, a ver, vamos a poner en otra hoja, si dibujamos que sea el 5,2, pues va a ir a dar al 4,5 y el 4,5 va a ir a dar al 2,4. Entonces todos los posibles estados, ¿no? Son nuestros vértices. Entonces tenemos una gráfica de 36, ¿no? De 36 estados posibles. Y algunos van a estar aislados, como el 1,1 o el 0,0, ¿no? Y otros van a formar componentes como ¿no? Entonces el 2,4 va a ir a dar al 2,2. Y del 2,2 nos vamos al 4,2. Y el 4,2 ya lo vimos, que se va para el 2,4. ¿No? Y ahí vamos jugando, ¿no? Entonces tenemos todas esas posibilidades. Entonces vamos al Python otra vez, vamos a hacer otro cuadernito. También se los mando al GitHub. Y vamos a utilizar una nueva biblioteca llamada NetworkX. Que ya por ahí subimos un tutorial la semana pasada, ¿no? Entonces, vamos a usar NetworkX para hacer el dibujo de ahorita nada más para hacer el dibujo de esta red de posibles estados, de esta gráfica de posibles estados de nuestro espacio fase para nuestra ecuación en diferencias modular, ¿no? Entonces vámonos a vamos a hacer un cuadernito de Python. Vamos a hacer otro cuaderno de estos. Mientras guardemos como depredador presa 2, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer otro. Y otra vez vamos a cargar NumPy. Vamos a cargar NetworkX y Matplotlib, ¿no? Entonces from NumPy import todo, from Matplotlib import .pyplot, perdón, import todo, y de NetworkX vamos a importar también todo, ¿no?
no necesariamente van a tener precargada NetworkX, entonces si vieron el primer tutorial, ahí decimos cómo instalar bibliotecas, ¿no? Hay varias formas, y si no, en Colab pueden cargar pues, todas estas bibliotecas, ¿no? Y trabajar online dependiendo de su conexión, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto gráfica. Eh, entonces, para que veamos qué cosas son estas cosas, entonces podemos hacer un objeto graph. Y graph tiene dos propiedades eh, importantes que son los nodos, que ahorita está vacío, y las aristas, ¿no? G.edges, ahí está, ¿no? Son cosas vacías y los podemos hacer los nodos desde una lista, ¿no? Entonces digamos que queremos 10 nodos, ¿no? Entonces digamos que n es una lista del 0 al 10, ¿no? Y hacemos g.addNodes from una lista, ¿no? Y esa lista es n. Ahora sí, g.nodes son los nodos del 0 al 9, ¿no? Ok. Y digamos que queremos ponerle unas 4 aristas o 6 o lo que sea, ¿no? Podemos hacer una lista patín, ¿no? Que se llamen A, igual a, digamos, el 00, el 1, 1, el 3,5, 2,5, y así, ¿no? 3,3, etc. ¿no? Entonces vamos a decirle a G que escriba los aristas definidas por nuestra lista A. Y ahora sí, G.edges son estas aristas, ¿no? Y podemos dibujarla, ¿no? Con la función draw. Ahí están. Son 10 nodos y esos nodos solo tienen 6 aristas, ¿no? Algunas están encima. Podemos hacer menos. A ver, solo tenemos hasta el 6, por ejemplo. Vamos a dar otra vez G, N, ahora sí, y esto, y el dibujito ahí, ¿no? Bueno, aquí el 00, el 11 y el 33 pues no van a estar porque estas son gráficas simples y no aceptan autoenlaces, ¿no? Entonces si dibujamos esto así, ahora sí ya tenemos esta gráfica, ¿no? Entonces una cosa así vamos a hacer, pero con digráficas, es decir, en vez de tener solo la arista, vamos a tener direcciones, ¿no? Entonces NetworkX también tiene objetos que son digráficas, ¿no? Entonces vamos a llamarle G pequeña a una digráfica, ¿no? El G es una digráfica y vamos a hacer el sistemita, ¿no? Entonces vamos a tomar una X entre 0 y 5
y una Y entre 0 y 5. ¿No? Que van a ser nuestras dos variables en nuestro sistemita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una arista dada una condición. G.addEdge la arista XY con la condición de que X por Y módulo 6 y X, ¿no? No, perdón. Nuestras aristas son X y Y vamos a relacionarlas. Nuestros vértices van a llamarse X y y vamos a relacionarlas con el X por Y módulo 6 por X, ¿no? Y X, ¿no? Vamos a ver cómo se ve G en sus nodos, ¿no? Tiene todos los posibles estados y las aristas, nomás las que necesitamos, ¿no? Entonces, si hacemos el draw de G, ahí están, ¿no? Quisiéramos ver las etiquetas. Entonces le ponemos la instrucción with labels true y ahí están, se ven todas apelmazadas, pero ahí están, ¿no? El 0, 0 anda por acá, el 1, 1 acá, se quedó solo y por acá estaba la que estábamos dibujando, ¿no? Ahora hay otra biblioteca que puede ser bastante útil que se llama NetWolf. Entonces vamos a importar NetWolf y con NetWolf vamos a usar una función llamada visualize. NetWolf.visualize y vamos a visualizar nuestra G. Lo que va a aparecer es un no me la dibujó. Bueno, lo que debería aparecer es una ventana en el navegador que nos permite ver esta cosa. Pero bueno, vamos a intentar una vez más. Ok. Quizás es por el navegador. Entonces, si abrimos en otro navegador nuestra hoja de nuestra hoja esta de acá, déjenme ver si funciona, nada más para terminar esta parte. Aquí está. Entonces, déjenme cambiar un momento. Vamos a poner ahí está.
Entonces este es otro navegador, a ver si aquí sí nos lo abre. Es lo que ya hicimos. El DrawDG. Aquí está la digráfica. Ya la rellenamos, hacemos el DrawDG. Se ve todo encimado. Y vamos a cargar nuestro NetWolf, ¿no? Entonces, from import NetWolf y netwolf.visualize deje. No, algo no le gusta de nuestra gráfica. Ajá. Quizás no hemos dado de alta bien los nodos. No, sí, ahí están. Bueno. Bueno, entonces tendríamos que hacerlo a patín. Lo hacemos en la siguiente sesión. Si da un poco de tiempo. Pero en principio NetWolf ayuda a visualizar estas gráficas que quedan todas encimadas, ¿no? A lo mejor podríamos probar nada más para que vean la herramienta con la G grandota. Ahí está, ¿no? Entonces esta era la G grandota. Podemos hacerlo más grande. Podemos separarlos un poco, que esto era lo que yo quería que viéramos, ¿no? Hacer vemos las etiquetas, no vamos viendo algunas cosas, pero bueno, no se dejó la otra. Hay que ver qué es lo que falta configurarle nada más, ¿no? Y bueno, entonces aquí la dejamos. Pues vayan jugando con estas herramientas. Aquí cada componente conexo que estamos viendo pues es una cuenca de atracción en el espacio fase a partir de una condición inicial, ¿no? Entonces tenemos esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 atractores que se relacionan ahí las condiciones iniciales, ¿no? Y bueno, entonces la dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.